Ah, ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Todavía faltan por ingresar compañeros del grupo. Entonces, mientras, a ver, díganme, ¿dónde nos quedamos? Porque creo que voy adelantado con ustedes. Y pero no sé exactamente hasta dónde me quedé. A ver, hasta dónde estamos. A ver, vean su apunte de la clase pasada. Díganme hasta dónde nos quedamos. Nos quedamos, sacamos, ¿cómo sacar el ángulo? Hicimos la demostración. Ah, para sacar el ángulo del electrón. Ajá, y habíamos hecho un ejercicio y le aplicamos esa fórmula para sacar el ángulo. Ah, ok. ¿Alguna duda que tengan sobre ese tema o hacemos otro ejercicio o ya cambiamos de tema? A ver cómo ven. ¿Otro ejercicio o ya cambiamos? Yo diría cuatro. otro. ¿Otro ejercicio? Sí, ¿Están de profesor. acuerdo? ¿Están de acuerdo todos? A ver, me dicen si ya le hicimos esto. Ejercicios. A ver, tenemos. Ya tenemos la tarea 7, ya se las dicté. No, profe. No. ¿No? La de este tema no hay tarea de este tema todavía. No. A ver, ustedes me dicen, aquí tengo dos ejercicios, me dicen cuál ya lo vimos aquí en la clase. Dice un fotón de rayos X de 0.8 nanómetros. A ver, dicen, No, no lo hemos visto. lo hemos visto. El otro es un fotón de 0.024 angstroms. Tampoco. Bueno, vamos a ver. Bueno, mientras. Ah, bueno, ya casi es la hora. Entonces paso lista y ahorita hacemos este ejercicio, ¿sí? Entonces comenzamos con Alvarado. Alvarado Serrano, ¿no está? Amado. Presente, profe. Andrés. Andrés Román. Está. Blanca. Presente, profe. Chávez Espinosa. Presente, profesor. Colín. Sí, profe. Luz Valderrama. Presente, profesor. La Luz. Está de la Luz. Eslava. Presente. Felipe Desiderio. Presente, profe. García Cruz. García Cruz tuvo problemas con su internet y no pudo ingresar.
definitivamente no va a ingresar, ¿no sabes? Probablemente en la segunda sesión o durante esta primera. Bueno, me avisas, ¿sí? Para no ponerle falta. Sí, profe. Sí, definitivamente no pudo entrar, ¿sí? Me avisas. García Rivera. Yasmín. Ya está. Gómez Bautista. Presente, profesor. Guillén. Guillén Flores. Tampoco. Hernández Flores. Presente, profe. Hernández Santana. Buenos días, presente. Gracias. Hola. Huerta. No está Huerta. Profe Medina Huerta Carvajal Barrera. tiene problemas con su equipo ahorita y no creo que vaya a poder ingresar. ¿No crees que puede entrar? No creo. ¿Es Huerta Carvajal? Sí, Huerta Carvajal Miguel Ángel. Ajá. Medina Barrera. Presente, profesor. Mejía Moreno. Aquí la había visto, Excel. ¿No está? Igual, problemas. Morales Flores. Presente. Buenos días. Buenos días. Disculpe, profe. Sí, te escucho. Creo que hay compañeros en la sala de espera. Ah, a ver, no me está marcando. No me está marcando. Me quedé en Morgan. Presente, maestro. Buenos días. Buenos días. Muñoz Aguilera. Presente, profesor. Pérez Reyes. Presente, profe. Le mandaron mensaje al chat. Ajá. A ver. Reyes. Buenos días, profe, presente. Reyes. Luis Medina. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Toledo. Tobar. Presente. Y Cierto, Vargas Valderas. Presente. Ah, ok. Disculpe, profesor, ¿podría aceptar a algunos compañeros? Ahorita. Sí. Santoy. Está. A ver, es que no me marca que haya. En eso tengo tres, pero no me lo está marcando. Bueno, mientras, ¿quién no pasó lista? Yo, profesor, disculpe. ¿Lado? Eh, Me llamo Alvarado Serrano Ezequiel, profesor. Ajá, Alvarado. Gracias. Ajá, ¿alguien más? Yo, De la luz profe. que yo, profe. Ay, Luz. Ah, bien. Ah, antes de la luz, ¿quién era? Yo, Uriel. profe Guillén Flores. Creo que no, se me cortó cuando me pasó. Sí estabas, vi que sí estabas dentro. Pero Ok. A mí, profe, creo que igual se me cortó. No me pasó. Soy Reyes. Reyes. Se está cortando. Sí, profe. Pérez Reyes, todavía no entra. Yo, profe, aquí está. Ah, ok. Soy Reyes Luzano. Profe. ¿Quién quería hablar? profe, Sí,
Sí me tomó asistencia. Uriel de la Luz. Sí, sí, ya, sí te Ah, ok, escucho. muchas gracias. Ya. Falta también yo, Buenos profe. días, profesor. No toma asistencia. Daniela, ¿sí? Sí, profe. Gracias. Ajá. Ya. ¿Quién más estaba sin asistencia? No. Bueno, tengo todavía varios que no han entrado. Falté yo de asistencia, profe. ¿Quién eres? Es Santoy González. Santoy. Ah, ok. Ya. Gracias. Ajá. Ya, ¿verdad? Parece que ya, bueno, ya son poquitos los que faltan ingresar. Pues sí, igual seguimos con nuestro tema, ¿no? Con esto de internet. Algunos pueden entrar, otros no tienen luz. Y pues me avisan si no pueden entrar. Para no ponerles falta. Ya estamos cerca del primer parcial. El SAES va a abrir su página el 29, no es cierto, el 21 de septiembre, que sería de esta semana que viene, creo que es martes, ¿no? Tener clases. En principio estaba pensando que hiciéramos el examen un martes que sigue, no de este, sino hasta el otro, o miércoles, mientras vemos bien cómo vamos de temas, piensen, ¿no? Pues podemos hacer esas fechas. Y me ha faltado el cuadernillo de preguntas que falta para la calificación del primer parcial, no me han entregado las hojas. Entonces, pues a más tardar el viernes se los entregaría, aunque está un poquito incompleto. Faltarían como 2 o 3 preguntas, lo que les falta. Entonces, para el máximo el viernes, yo ahí al grupo. Nos falta, bueno, recuerden, tenemos la asistencia, las tareas, ya llevamos 7 tareas, ¿está bien? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, aquí vamos a hacer el ejemplo, un último ejemplo del tema de Compton. Profe, pero llevamos 6 tareas a menos de que voy a dar ahorita la séptima. Ah, no te escuché bien, se vio medio raro tu sonido. Profe, ¿Sí? llevamos tareas apenas. ¿Vamos 6? Sí, Sí, bueno. Creo que sí, ¿verdad? Es que como tengo los dos grupos, no sé en dónde sí les digo o no les digo. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio y me recuerdan para dejarles la tarea de este tema. sí, profe. Y estaríamos cambiando ya de tema. Bueno, entonces quedamos de hacer, por ejemplo, vamos a hacer fotones de, se los cito, fotones de 0.024 Armstrongs. Inciden ¿De cuánto, profe? 0.024 Armstrongs. 0.024 Armstrongs inciden en un bloque de carbono. Los fotones dispersados se detectan a 60 grados con respecto a su línea de incidencia. Con respecto a su línea de incidencia.
calcular la lambda dispersada. ¿A qué velocidad viajan los electrones dispersados? ¿Y a qué ángulo se dispersan los electrones? ¿Y a qué ángulo se dispersan los electrones? Bien. A ver, punto 0.24 angstroms, ¿cómo lo convierto a nanómetros? A ver, tengo lambda I igual a 0.024 angstroms. ¿Cómo lo pongo en nanómetros? Sí, nada más 0.0024. Punto 0024 nanómetros. Tienen que manejar bien las potencias porque casi es aquí donde nos atoramos, ¿no? Entonces ya tenemos la lambda I en nanómetros. El ángulo al cual son dispersados los fotones es de 60 grados. Primero vamos a determinar cuál sería la lambda dispersada. La lambda dispersada sería, bueno, les voy a poner toda la fórmula. Tenemos lambda S menos lambda I igual a la lambda C por 1 menos coseno del ángulo. Ya tenemos lambda I. La lambda C ya la conocemos. Recuerden que es un valor constante. Esta lambda C ya la calculamos la clase pasada. Es constante. Y el coseno del ángulo, que en este caso sería 60 grados para ese ejercicio. Entonces vamos a obtener la lambda S como la lambda I más lambda C por 1 menos coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a poner lambda I, que sería 0.24. Aquí sí le vamos a poner la potencia, que sería por 10 a la menos 9. ¿Sí? ¿Cuánto, se acuerdan cuánto vale esta constante? 2.42 por 10 a la menos 12. 2.42. Sí, por 10 a la menos 12. A la menos 12. Aquí ya lleva su potencia igual, ¿sí? No hacemos conversión. Luego sería 1 menos el coseno de 60 grados. Y ya tendríamos, ya podríamos determinar cuánto vale la lambda dispersada. A ver, ¿cuánto valdría? $3.61 por 10 a la menos 12. 3.61 por 10 a la menos 12 metros. ¿Cuánto sería en nanómetros? Bueno, a ver, ¿su compañera está bien?
Sí, profe. Bueno, me sale lo mismo. Ok. Entonces ya tenemos la lambda S en 10 a la menos 2. Vamos a ponerla en nanómetros. Sería 0.00 ¿Cuánto sería? 0.0 361. 361 nanómetros. A ver, ¿su compañero está bien? Sí, está bien. Sí, profesor, está bien. ¿Verdad? Entonces, aquí sí es más significativo el corrimiento, ¿no? Ahí sí varió mucho. Lo voy a borrar, esto. Entonces ya tenemos lambda S es igual a 0.00361 nanómetros. A ver, ahora, ¿cuál sería? Creo que sí está pidiendo, ¿verdad? Calcular la longitud de onda, el ángulo al que se dispersa el electrón. Y era el corrimiento, estaba pidiendo. No, creo que no. Bueno, vamos a adicionarle eso. ¿Cuál sería el corrimiento o el desplazamiento? ¿Cómo le hacemos? Sería lambda S menos lambda I. Lambda S menos lambda I, que sería 0.00361 menos 0.0024, y lleva las mismas unidades. Lleva nanómetros y lleva nanómetros. Entonces, el corrimiento sería... Profe, una duda. ¿No la fórmula era al revés? Lambda I menos lambda S. No te tiene que resultar positivo. Es lambda S menos lambda I. Gracias. A ver, ¿cuál sería el corrimiento? De 0.0. 121. 121. 121 nanómetros. Y ese es el corrimiento. Entonces recuerden, el corrimiento es que la longitud de onda dispersada se hace más larga, por decir algo, para que lo puedan identificar. Entonces, y esa diferencia tiene que ser positiva. No puede ser lambda I menos lambda S, solo que lo tomen como valor absoluto, ahí sí. Pero digamos que la forma es lambda S menos lambda I y ya me da directamente positivo. Digamos, es lo que es la longitud de onda después de que choca con el electrón. Bueno, hasta aquí sí queda claro. Profe, la otra forma de sacar el corrimiento era lambda C por 1 menos el coseno del ángulo, ¿no? Ah, ya. Está. Así dices. Sí. Sí, también. Pero aquí el corrimiento. Ah, también debe dar lo mismo. Aquí ya tienes el ángulo Sí, nada más lo tendrías que convertir en nanómetros. a nanómetros. ¿Sí? Profesor, yo tengo una pregunta. Sí. Todos los ejercicios que vayamos a resolver se resuelven en grados o en radianes. Ah, esto va a ser en grados, ¿eh? Ok. No le pongan grados. La calculadora marca DEG y marca GRA. No utilicen la DEG, utilicen GRA. Son degrees y los otros son grados.
No, profe, la D es de grados, porque es en inglés. Disculpe. La, Los otros son gradianes. D. Así es, la D es. No, pero hay Sí. otra que dice rad, ¿no? Está degree, que son de grados, radianes y gradianes. Es que, es que podemos, bueno, ahí no tengo mi calculadora a la mano, pero sí hay una que marca, una tecla que marca deg y otra que marca gra. ¿Cuál están utilizando? El de deg. La D, La deg, ajá. Entonces son los degrees, no utilicen gra. Sí, estaba confundido. Si utilicen deg, no utilicen gra, ni la de rad. Más adelante sí vamos a utilizar radianes, pero ahorita no, estamos aquí en los grados. Bueno, a todos les da este resultado, la delta lambda. Sí, es correcto. Bueno, borro. Ahora, ¿qué vamos a calcular? La velocidad de los electrones. La velocidad de los electrones que han sido dispersados. ¿Cómo puedo calcular la velocidad? Necesitaríamos saber la energía, ¿no? Estaríamos a ver la energía, pero por ahí tenemos la fórmula de la energía. Sería la de HC, ¿Cuál es la fórmula de la energía? HC por la inversa de lambda I menos la inversa de lambda S. Bueno, lambda es menos la inversa de la lambda es, ¿sí? Aquí aparece el factor 1240 electron volt nanómetros. Entonces, estas las vamos a dejar con sus nanómetros. Entonces sería 1240 electron volt nanómetros que multiplica a 1 sobre la lambda I, que es 0.0024 nanómetros. Bueno, lo voy a indicar. Nanómetros menos 1 entre 0.00361 nanómetros. Bueno, aquí si ponen Armstrongs y luego ya dejan nanómetros, no podemos eliminar la variable nanómetros. De ahí mi insistencia que lo pongan en nanómetros para que podamos utilizar esto. Entonces, ¿qué energía cinética les daría? Ya voy a quitar nanómetros y el resultado me va a dar en electrón volt. Me sale 173.136.362. No, creo que no. Me sale lo mismo, profesor. 173,000, ¿qué más? Creo que anda mal, ¿no? Me da lo mismo 173,176.36. Ok. Así. igual, profe, me sale lo mismo. Ok.
Sí, es mucha energía. Entonces serían 173.176 electronvolt. ¿Sí? Entonces, por ahí tenemos la velocidad. La velocidad es la raíz de 2 veces la energía cinética entre la masa del electrón. ¿Qué necesitamos hacer para poder calcular la velocidad? Convertir la energía ¿Convertirla en a joules. Ajá, convertir la energía a joules. Profe, Sí, hay un compañero en la sala de sí, espera. sí. Ok. Déjame revisarlo. A ver, espero que se haya incorporado porque aquí no me marcó. Sí, profe, ya me dejó entrar. Gracias. Ok. ¿Qué velocidad? Bueno, ¿cuánto? Esto lo convertimos a joules. ¿Cuánto es? 2.77 por 10 a la menos 14. Por 10 a la 14. Así. A la menos 14. Ajá. A la menos 14. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces Sí, este está bien. resultado lo vamos a sacar aquí y vamos a calcular su velocidad. Me La sale velocidad. Bueno, ahora la velocidad. A ver, se me distorsiona su sonido. A ver, ¿cuánto? 246.638. A ver, me saco tantito del sistema. Ya estoy dentro. ¿Ya me escuchan? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Qué velocidad les da? 246.638 por 10 a la 6. 246.638 por 10 a la 6 metros sobre segundo. ¿Sí, verdad? Andamos abajo de la velocidad de la luz. ¿Cómo le pondría 10 a la 8? ¿Cómo me afectaría? ¿A cuánto sería igual? A 2.46. A ver, 2.46.638 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Está bien? Sí, profe, está bien. Sí, ¿verdad? Sí está bien. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Sí está bien. 2.4 por 10 a la 8. Estamos abajo de 3
por 10 a la 8. Por lo tanto, estamos bien aquí en la velocidad. Aquí se nos tiene que fijar mucho. No les debe de dar más de 3 por 10 a la 8. Si no, por ahí llevan un error. ¿Sí? Bueno, espero que sí quede claro esto. No debe de rebasar la velocidad de la luz. Bien. Bueno, ya voy a borrar esto. Y ahora vamos a calcular el ángulo del electrón. Por ahí tenemos la fórmula que era tangente de pi es igual lambda S menos lambda I. Me dicen si estoy bien. A ver, ¿estoy bien? Sí, profe, sí está bien. Sí. Está bien. Sí. Bueno, recuerden, siempre tienen que llevar las mismas unidades, igual que como hicimos para la energía. Entonces, me quedaría 0.0024 y ya no le pongo las unidades. Aquí sería seno de 60 grados, ¿no? ¿Sí? Aquí sería 0.00361 sin unidades y aquí sería 0.0024 coseno de 60 grados sin unidades. Recuerden, si alguna le cambian las unidades, ya no va a salir el ángulo. Les va a dar una cosa muy diferente. Entonces, mantengan sus unidades. Es 3.4354. 3.4354, este sería todavía tangente, ¿no? Sí, profe. Ajá. Entonces, el ángulo sería, ¿se acuerdan? ¿Cómo le hacemos? La inversa de la tangente por el valor. Ajá, la inversa de la tangente de este número. Profe, a mí me sale que es 0.8624. A mí también. Me igual, Por profe. eso. 0.86 esto. Sí, A ver, vean, la mayoría tiene ese resultado de 0.86. Sí, profe. El profe, yo también. Sí, así está, 0.86.
fresco el día. Bueno, ya. ¿Ya tienen el ángulo? 40.69. 40.69. Sí, profe. A ver. ¿Sí? ¿Está bien? A mí me da lo mismo. Sí, sí, está bien. ¿Cuánto te da? A ver, todos ya están ahí. ¿Sí? Todos tienen este resultado. Sí, me da lo mismo. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta que tengan todavía de este tema o ya queda claro? No, profe, todo bien. Uy, se te está cortando tu sonido, no te escucho bien. ¿Ya? Bueno, vamos a cambiar de tema, si no hay dudas. Borro. Una de las características que tuvo el efecto Compton fue el haber utilizado cristales. En este caso, Compton utilizó un cristal de carbono. Pero, ¿por qué utilizó el cristal de carbono? Eso se va más hacia atrás en lo que sería, lo llamaron difracción de rayos X, y lo hizo Max von Laue en 1903. ¿Sí? La difracción de rayos X la hizo Max von Laue en 1913. Recuerden que vimos lo de Compton fue en 1922. Entonces Compton ya sabía esta idea, o ya tenía esta base que le dio este señor, Max von Laue, para tomar en cuenta a los cristales. No cualquier material podía difractarlos, o sea, cambiarles la dirección a los rayos X. Compton utilizó rejillas muy amplias, rejillas muy angostas, pero se da cuenta de que si utilizaba cristales que había propuesto Laue, podía difractar a los rayos X en otra dirección. ¿Sí? A ver, lo voy a borrar ya. Lo borro. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, utilizaban rejillas muy amplias, del alrededor de 10 a la menos, a ver, serían 10 a la menos 10, 10 a la menos 12 metros, 10 a la menos 13. Si utilizaban utilizaban aberturas más pequeñitas, 10 a la menos 8, 10 a la menos 7. Cuando pasaban los rayos X por aquí, por esas rejillas, no observaban nada, veían que completamente los rayos X continuaban su camino. Entonces, la idea de Laue era de poder mover a esos rayos X a través de cristales. A ver, se los voy a... Está ahí, sí. Entonces, rejillas muy amplias o muy angostas, muy angostas, no dejaban
o dejaban pasar fácilmente a los rayos X. Entonces, utiliza este señor von Laue, utiliza un cristal, pero él tiene, a ver, su dibujo era, o su diagrama era una fuente de rayos X. ¿Sí? Después tenía una pantalla de plomo, en la cual le hizo una pequeña abertura. ¿Sí? Después ya puso un cristal. Y en lugar de poner, como hizo Compton, en lugar de poner una cámara que estuviera detectando, recuerdan, estuviera detectando a los rayos X, le ponen una placa fotográfica. A ver, acá se los dibujo cómo va. Entonces, los rayos X pegaban en todas direcciones. De esta manera, pero esta placa de plomo frenaba a los rayos X, haciéndolos pasar únicamente por esta abertura. Frenaba a los demás que llevan en todo el desorden. Pasaban un haz de rayos X y se pegaban en el cristal. Cuando ya pasaba por el cristal, ahora sí voy a ponerlo así. Una placa fotográfica. Entonces, cuando pasaba por ese cristal, nada más veían puntos brillantes. O sea, no veían toda la placa velada, sino que nada más se observaban puntos de una forma regular. O sea, tampoco era una forma irregular, sino que tenían una forma regular. A esos puntos que tomaban una distancia uniforme, se veía un patrón muy uniforme, se llamaba patrón de Laue. Aquí lo voy a poner. Patrón de Laue. ¿Alcanza a ver? Sí, ¿verdad? El patrón de Laue, vuelvo a repetir, el patrón de Laue eran los puntos brillantes que estaban sobre la placa fotográfica y era característica de cada uno de los cristales. O sea, no, por ejemplo, si utilizaban un cristal de carbono, les daba un cierto patrón de puntos brillantes. Eso mostraba la interferencia constructiva. Me dicen, si voy muy rápido. Hasta aquí le van entendiendo. Sí, se entiende. ¿Dijo que era la característica de los cristales, profe? ¿Perdón? ¿Dijo que era la característica de los cristales? Ah, sí, era la característica de los cristales dar patrones uniformes, o sea, no eran puntos así en desorden. No sé si tengan oportunidad de ver, por ejemplo, patrones de la web, consultar, y ahí salen varias figuras para, por ejemplo, el carbón, el potasio, el sodio,
que eran cristales que les daba un patrón diferente. Cada uno era característica de cada uno de los elementos. No repetían, eran diferentes. ¿Sí? Y esos puntos brillantes que se observaban los mostraban como si fuera una interferencia constructiva. En esa parte le dan la característica a los rayos X de que eran ondas. ¿Esta plaga qué? Sí, en este experimento daban la característica, casi no se ve, ¿verdad? Déjenme borrarlo. Le daban la característica de que los rayos X se comportaban como ondas. ¿Sí? Entonces, esos patrones de interferencia máxima era como si los rayos X fueran reflejados por un conjunto de planos reflectores. Ahorita se los dibujo. Planos reflectores paralelos o llamados planos de Bragg. Ahorita se los dibujo. Puedo borrar. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ya borro. Bueno, ahora vamos a la característica del cristal. Como hemos visto o ya hemos hablado un poquito de lo que son los cristales son arreglos atómicos de manera uniforme y de manera tridimensional, o sea, mantienen su distancia uno con otro. Aquí estaría algo así. O sea, la distancia es uniforme entre átomo y átomo. Aquí tendríamos el cristal. Esta parte superior de ese cubito, este sería un plano de Bragg. Este es otro plano de Bragg. Este es otro plano de Bragg. Entonces, los cristales tendrían muchos planos de Bragg en los cuales estaría dándose la interferencia. O sea, entran los rayos X, entra el rayo X, entra el rayo X a esos cristales. Y estos pueden ser reflejados, pueden ser difractados, o sea, pueden ser muy desviados. Incluso puede uno regresar en la dirección que venía. O sea, esos planos era lo que hacía que los rayos X, digamos, tomara varias direcciones. Aquellos que coincidían en la dirección y en el sentido podían sumarse y dar una interferencia constructiva, o sea, dar un punto aquí. Podría venir otro rayo aquí, hacer eso, y en el momento en que coincidieran, ¿se acuerdan cuando vimos la interferencia constructiva, que era la suma de dos valles o la suma de dos crestas? Cuando coincidiera cresta con valle, se iba a dar la anulación, o sea, se iba a dar la interferencia destructiva, o viceversa.
¿sí? O sea, cresta y valle y cresta estarían dando la interferencia constructiva. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, estos se movían, estos rayos X entraban a la estructura cristalina y eran movidos en todas direcciones. La característica que tenían los rayos X con los cristales es que, por ejemplo, la distancia interatómica entre átomo y átomo era de aproximadamente 1 Armstrong para todos los cristales. La distancia interatómica es alrededor de 1 Armstrong y la longitud de onda de los rayos X coincidía con 1 Armstrong. Por eso cuando ponían estructuras más cerradas, mucho más cerradas que esto, los rayos X eran detenidos. Cuando este era más grande, cuando esta distancia era mayor de 1 Armstrong, los rayos X pasaban sin sentir el obstáculo. ¿Hasta ahí van bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, continúo. ¿Ya puedo borrar dibujo o todavía no? Ya, profesor. Entonces, vuelvo a repetir. La característica que tenía que esos cristales eran del mismo ancho de la longitud de onda de los rayos X. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos pasar por una puerta muy angostita, pues no pasaríamos. Digamos, esa sería la distancia entre átomo y átomo. Si hacemos una puerta muy grande, pues pasamos sin sentir esa puerta, sin que nos afecte algún obstáculo de la puerta, ¿no? O sea, pasamos libres, ¿no? En el momento en que yo paso por una puerta que está del ancho del cuerpo, eso me va a hacer que yo trastabille, perdón, o me mueva hacia otro lado. Eso es lo que sería la difracción, el que los rayos X puedan sentir ese obstáculo e irse a otro lado. ¿Bien? Entonces, viendo lo que sería los planos, por ejemplo, tenemos nuevamente al cristal. ¿Sí? Entonces llegan los rayos X, pegan y lo desvía. Vuelvo a repetir, esto también son los planos de Bragg. Este es un plano, este es otro plano, este es otro plano. Serían los planos de Bragg. Otros pueden ir más adentro del cristal y ser desviados. Otro puede entrar aquí y ser desviado. Entonces, en este punto, aquí se estaría dando la interferencia destructiva. No están coincidiendo al tomarlos como ondas, no están coincidiendo entre ellos. Pero puede ser que dos planos, que este plano con este plano, se puedan en un punto interferir y eso me daría la interferencia constructiva. Entonces, esta sería D, la distancia interatómica. Voy a poner aquí D igual a distancia interatómica.
¿Sí? Entonces, supongamos que entra un rayo X, pega en este átomo y lo desvía hacia arriba. Entra otro rayo X que va paralelo a este. Y esta distancia, aquí es el ángulo θ. Esta distancia sería de seno del ángulo. Si aquí hace 90 grados, aquí sería el ángulo. Y hacia acá sería lo mismo, sería de seno del ángulo. Entonces, este rayo tendría que recorrer una distancia, lo voy a borrar, 2d seno del ángulo para alcanzar a este rayo. En el momento en que lo alcance, se daría la interferencia constructiva. Entonces, estos se refuerzan cuando son múltiplos enteros de la longitud de onda de los rayos X que están ingresando. ¿Entendieron esta parte? No, profe, ¿lo puede repetir, por favor? Creo que se cortó. Cortó. Bueno. Este rayo, vamos a poner, este sería el rayo 1. Este es el rayo 2. Puede ser que dos rayos coincidan, pero este rayo 2 tiene que recorrer una distancia más grande, digamos este pega, tendría que recorrer esta distancia para poder alcanzar a este más esta distancia. Entonces sería 2 veces el seno del ángulo, este es el mismo ángulo, que necesitaría para alcanzar al otro rayo. Algo así como las carreras de atletismo, en los cuales los ponen a diferentes distancias. Cuando arrancan, pues parece que todos van en desorden, o sea que nunca va a alcanzar el primero al octavo corredor, o sea, porque el octavo corredor ya está mucho más adelantado que el que salió en primer lugar. ¿Sí? El momento en que van corriendo, se van igualando las distancias. Ya cuando dan la vuelta en la segunda curva, ya vienen parejos. ¿Sí? Sería algo así aquí. Este ya se adelantó y este tiene que correr más para poder alcanzar a este. Entonces tiene que recorrer esta distancia más esta distancia. Entonces sería 2 de seno de teta. ¿Sí? Y eso, para que suceda eso, tiene que ser múltiplos enteros de la longitud de onda, en donde m es igual a 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, si la m fuera igual a 1, entonces con una sola longitud de onda estaría alcanzando a este rayo que se atrasó. Con una simple longitud de onda estaría emparejando al de arriba y le daría una interferencia constructiva. Si la n vale 2, necesita 2 longitudes de onda para poder alcanzar al que va arriba. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Me entendieron? Sí, profe. ¿Sí? A esto se le llama ley de Bragg. Entonces, esos ángulos se miden con respecto a la superficie del cristal y no a su normal.
Si el cristal está ladeado, el ángulo se mediría con respecto a ese ángulo del ladeado que tiene el cristal. ¿Sí? Si está completamente derechito, el ángulo con el que pega el rayo X sería muy pequeño. ¿Sí? Entonces, esto me da los órdenes de intensidad. O sea, cuántas longitudes de onda necesita para alcanzar a un rayo que está viajando más rápido y que este va a tratar de alcanzarlo haciendo esta relación. ¿Sí? Entonces, cualquiera que sea el ángulo al que los rayos X entren al cristal, siempre va a haber una serie de planos desde los que se pueden reflejar esos rayos X. ¿Me entendieron esa parte? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Esa característica de haber cambiado a los cristales, de ver cómo eran sus patrones en las placas, en la película fotográfica, se estudia en lo que es la cristalografía. Y esto permitió ver cómo era la estructura de los cristales. De ahí aparece lo que era el cúbico simple, el cúbico centrado a la cara, el cúbico centrado al cuerpo. Eso les permitió ver cómo era la estructura de los cristales para cada uno de los elementos. En la actualidad todavía están estudiando esto en cristalografía para determinar la estructura de cristales más complejos. ¿Sí? No sé si haya alguna pregunta. Por el momento no, profesor. No. Bueno, entonces, por ejemplo, bueno, vamos a hacer un ejemplo ya aplicando esta fórmula. Entonces, por ejemplo, rayos X. Entonces, borro. Rayos X con longitud de onda de 0.154 nanómetros se dirigen a un cristal de silicio. ¿Podría repetir, por favor? Y rayos X con longitud de onda de 0.154 nanómetros, lo tengo aquí en la pantalla, se dirigen a un cristal de silicio. El primer máximo de interferencia debido a los planos del silicio. ¿La primera qué? Sí. Me quedé en cristal de silicio. Ajá. El primer máximo de interferencia. Ahorita muy rápido creo, ¿verdad? El primer máximo de interferencia debido a los planos del silicio se detectan a un ángulo de 34.5 grados. Determinar la separación entre los planos y si existen, ¿cuánto tiempo tengo? Sí, nos da tiempo.
y si existen otros máximos de interferencia. No hay. ¿Sí lo escucharon? ¿Completo? Sí, profe. ¿Sí? Por mi parte, sí, profe. Sí, bueno, entonces primero vamos a hacer lo que sería, ¿cuál es la separación entre los planos? Entonces, tenemos 2D, seno de θ igual a m lambda. Recuerden, esta d minúscula es la distancia de separación entre los planos. Este es el orden en el cual se estarían viendo las interferencias constructivas. Entonces, aquí lo que necesito determinar es cuál es la distancia interatómica, o sea, la D. Entonces, la D sería m lambda entre 2 seno del ángulo. ¿Sí? A ver, espero no dárselos así muy rápido. ¿Van bien? Sí, todo bien. ¿Sí? ¿Cuál sería el primer máximo de interferencia? ¿Cuánto debería de valer el AM? 1. 1. ¿Sí? Entonces sería 1, que es el primer máximo de interferencia en el cual se observa el patrón del silicio. ¿Sí? La lambda ya la tenemos, es 0.154 por 10 a la menos 9. Aquí sí ponemos la potencia. Luego sería 2 seno de 34.5 grados. Entonces, la B sería igual en grados. Eso da 0.13 por 10 a la menos 9. Punto 3. No lo escuché bien, tu sonido anda medio mal. Pero, A mí me da 1.359 por 10 a la menos 10. A mí también me da eso. Me da lo mismo. Igual, profe. por 10 a la menos 10. A mí también. ¿Así? 1.359. A 3. 1.359. A 1.359. Ajá. 1.359. ¿Así? Sí, profe. Ok. Vean cómo es del orden de 10 a la menos 10. El silicio tiene una separación un poquito más grande entre átomos. Vean, es de 0.359 a partir del 1, que sería, digamos, el normal para un cristal, ¿no? Estos están separados un poquito más, los átomos de silicio. ¿Sí? Bueno, entonces ya conocemos cuál es la distancia entre sus átomos. Ahora dice el ejemplo, determinar si hay más planos de interferencia debido a ángulos mayores. Bien, entonces ya tenemos esto para m igual a 1. Ahora fíjense lo que voy a hacer. ¿Ya puedo borrar esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, lo borro. Ahora quiero ver si hay otro ángulo en el cual se me dé la interferencia. Entonces, despejo el ángulo, seno del ángulo sería
en el lambda entre 2D. Ya sé que para m igual a 1 hay un ángulo de 34.5 grados. Entonces quiero ver si hay otra interferencia si aumento la m. Si aumento la m, entonces pondría si m igual a 2. Entonces, seno del ángulo sería 2 lambda entre 2D sería lambda sobre D. ¿Me entendieron? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, ahora la lambda ya la tengo. Sería 0.154 nanómetros. La D la voy a poner en nanómetros. ¿Cuánto sería? 0.13. 0.13. ¿Así? A ver, ¿sus demás compañeros están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Aquí ya elimino nanómetros. Entonces me queda seno del ángulo. ¿Cuánto les da? Este cociente. 1.1331. 1.1331. ¿Sí? Entonces, con este valor, quiero sacar el ángulo. A ver si hay un ángulo de interferencia. Entonces sería seno a la menos 1 de 1.1331. ¿Qué les da a su calculadora? Error. Error. Quiere decir que ya no existe otro ángulo. Entonces, nada más cuando los rayos X entren a ese ángulo, se va a poder ver la interferencia constructiva. Ya no hay otro ángulo. ¿Ya entendieron? Sí se entendió, profe. Sí, bueno. Aquí, ya desde que me da más de 1, aquí ya concluyo que ya no hay ángulo. Tiene que ser el seno del ángulo, el máximo es 1. Entonces, si está con estas cifras pasadas, quiere decir que ya no hay otro ángulo. Entonces vamos a hacer otro ejercicio en los que sí ya se puede ver que hay otros ángulos en los que se puede dar interferencia. Bueno, tenemos menos de 1 minuto. Entonces terminamos. Mañana hacemos más ejercicios. Sí tenemos clases mañana. Bien. Entonces nos estaríamos viendo mañana. Que tengan un buen día. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Excelente profe. día, Hasta luego, profesor. buen Nos día. vemos. Es profe. Profe. Profe.